Saludos a todos, ¿cómo están? Antes de comenzar con la clase quisiera traer acá a un amiguito llamado David. David, pasa adelante. Vamos a pedirle a David, él es David, que tome este pito en forma de pelotita y lo introduzca en este vaso blanco que tengo aquí. Adelante, David, intenta introducir la pelotita en el vaso. Ay. Un poquito más a la izquierda, un poquito más arriba, más a la izquierda, más a la izquierda. Sube tu manito, sube la manito. Ay, no puede. ¿Por qué será que no puede algo tan fácil? Yo sí puedo. Obviamente porque no puede ver. David, ¿de qué color es mi corbata? No sé. No sabe de qué color es mi corbata. Bueno, precisamente queremos hablar de un hombre que estaba en esta situación. Juan capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante. Juan capítulo 9 dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy. En esta tarde queremos ver tres sencillas lecciones en relación a este capítulo. En primer lugar, vamos a notar una condición miserable. Vayan memorizando. En segundo lugar, una compasión misericordiosa. Y en tercer lugar, una curación maravillosa. Entonces, en primer lugar, queremos notar una condición miserable. Versículo 1, vean conmigo el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento. Noten cuál era la triste condición de este hombre. No sé si han pensado en lo que significa estar completamente ciego. Se dice, amados niños, jóvenes, que el 80% de toda la información que recibimos nos llega a través de la vista. Ahora imagínense lo miserable que debe haber sido para este hombre. Aún desde niño era ciego. Eso quiere decir que no podía leer un cuento. Eso quiere decir que no podía ver una historia. No podía apreciar los colores de la creación. El sol, el azul del cielo, el mar, el arco iris, etcétera. No podía jugar como los otros niños, y como si eso no fuera suficiente, aparte de ser ciego, era sumamente pobre. Noten conmigo el versículo 8. Dice que era el que se sentaba y mendigaba. Ustedes saben lo que es un mendigo, ¿verdad? Un mendigo es una persona que tiene que depender enteramente de otros para poder sostenerse, para poder comer. Amados niños, esta es la miserable condición del hombre, del joven, del niño en sus pecados. Así como este hombre nació ciego, tú y yo hemos nacido espiritualmente ciegos, incapaces de percibir, incapaces de ver las realidades eternas de Dios.
Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 17 que las personas en sus pecados tienen el entendimiento espiritual entenebrecido. No sé si te has tapado los ojos por unos segundos. Haz conmigo este ejercicio. Tapa tus ojos por unos segundos. ¿Qué puedes ver? Todo negro, todo oscuro. Bueno, el apóstol dice que el pecador está con su entendimiento en tinieblas, entenebrecido por la dureza de su corazón, ajenos de la vida de Dios. Y es importante notar que aún las personas religiosas que van a misa, que rezan y que leen su Biblia, nacen espiritualmente ciegos. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan el caso de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era un maestro de Israel, o sea que no solamente leía su Biblia, sino que enseñaba la Biblia del Antiguo Testamento. Era un fariseo, era un religioso y se portaba muy bien. Sin embargo, estaba espiritualmente ciego, tanto que el Señor tuvo que decirle: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede percibir el reino de Dios. En su primer nacimiento, Nicodemo había nacido espiritualmente ciego, de modo que para poder ver el reino de Dios, Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Era el caso de este hombre, era la condición miserable. Para poder ver físicamente hablando, este hombre necesitaba ser creado, que su vista fuera creada de nuevo. Y eso solamente podía hacerlo el Dios Todopoderoso. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Ya hemos visto una condición miserable. Vamos a ver ahora en segundo lugar una compasión misericordiosa. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús mostró su compasión misericordiosa interesándose por aquel hombre. Amados niños, Cristo podía haber pasado de largo porque era día de reposo, según nos dice Juan. Era un día sábado y se supone que en día sábado él debía descansar. Pero su interés en aquel pobre ciego le hizo detenerse para mostrar, para exhibir su compasión hacia él. Qué interesante, niños, jóvenes, es notar que todos conocían la miserable condición de aquel hombre. Aún los discípulos del Señor sabían que este hombre estaba ciego, porque ellos no le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién es este hombre? Sino más bien: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Todos sabían la condición miserable de este pobre ciego, pero solo Jesús se detuvo y se interesó en aquel pobre ciego. Apreciado niño, niña, joven, ¿sabes qué? Hay uno que se interesa personalmente en ti en esta hora. Y así como vio a aquel ciego con gran compasión, Él te observa en este momento y se interesa por ti. Por eso es que te está hablando a través de su palabra. Por eso es que te habla a través de esta clase, porque Él quiere que tú seas salvo y vengas al conocimiento de la verdad. Además, el Señor mostró su compasión haciendo una aclaratoria acerca de la ceguera de aquel hombre. Todos pensaban allí que aquel hombre estaba ciego de nacimiento por un gran pecado que él había cometido. Noten lo que dicen los discípulos: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero el Señor quiso aclarar que este hombre no estaba ciego porque hubiera cometido algún pecado muy grande. Versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, este hombre nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Este hombre nació para que su condición miserable fuese una oportunidad de demostrar lo que Dios puede
hacer. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Ya hemos visto una condición miserable, hemos visto una compasión misericordiosa y ahora en tercer y último lugar vamos a ver una curación maravillosa. Versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense la curación tan maravillosa, los medios que usó el Señor: lodo con saliva. Cualquiera pudiera decir: pero Señor, ¿cómo se te ocurre que el lodo mezclado con saliva va a curar a un hombre que ha nacido ciego desde el vientre de su madre? Está así. Muchachos, pero en las manos del Dios Todopoderoso, los instrumentos más ordinarios son realmente eficaces. Así es la salvación. Dios usa para abrir nuestros ojos espirituales el mensaje del Evangelio. Podemos pensar en este ciego y el Señor escupiendo y untando sus ojos con lodo. ¿De verdad piensas que eso va a funcionar? ¿De verdad crees, Jesús, que eso va a sanar a este hombre? Pero dice la Escritura que este hombre confió en la palabra del Señor, fue al estanque de Siloé y se lavó. ¿Y cuál fue el resultado? Después de haberse lavado, dice, regresó viendo. Muchachos, así es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que a los hombres le parece muy ordinario, muy común. ¿De verdad tú piensas que el Evangelio puede transformar a un hombre, salvarlo y darle su vista espiritual? Por supuesto que sí. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, niños, es el bisturí a través del cual Dios abre los ojos de niños, de jóvenes, de adultos que están ciegos y que lamentablemente no pueden ver la gloria, la hermosura, la majestad, la sabiduría y el poder de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Mira, niños, ¿sabe qué? Yo recuerdo leyendo mi Biblia, mis ojos espirituales fueron abiertos para poder entender que este libro es la palabra infalible, inerrante, inspirada de Dios. Y que Jesucristo es nada más y nada menos que el Dios encarnado que vino al mundo para morir por mis pecados. El Evangelio es el bisturí que te opera de cataratas para que puedas entender que ese Jesucristo que fue crucificado en debilidad no es otro que Dios el Hijo, que por amor a nosotros se hizo hombre y decidió ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagarle a Dios la deuda que teníamos por nuestros pecados. Pero fue una curación maravillosa por el modo en que el Señor la hizo. Algunos piensan que lo que realmente el Señor hizo fue crear nuevos ojos en este hombre. No se olviden que este hombre había nacido ciego desde el vientre de su madre. De modo que el Señor tuvo que hacer una obra creativa, tuvo que crear. ¿Cómo comienza este Evangelio de Juan? ¿Se recuerdan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira, niños, si tú en esta tarde vienes a Cristo arrepentido de tus pecados y confiando en Él como tu único Salvador personal, Él también va a hacer una obra creativa en ti. Te va a perdonar tus pecados, te va a dar la vida eterna y la vista espiritual. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. De modo que dejamos con ustedes estas tres lecciones. Una condición miserable. El hombre está en sus pecados como este pobre ciego, mendigando y ciego espiritualmente. Una compasión misericordiosa. Cristo se interesa en ti y quiere y puede salvarte.
Y en tercer lugar, una curación maravillosa. El Evangelio es el poder de Dios para salvarte, para transformarte y para darte la vista espiritual y la vida eterna.